doctora Rosa Villa. Esta es la segunda charla del ciclo de por qué investigamos en microelectrónica. La semana pasada, una cosa que bueno, las charlas estas las dan tres investigadores del Centro Nacional de Microelectrónica. Yo soy el director del Centro Nacional de Microelectrónica y es un instituto del CSIC que está ubicado en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona y que hacemos microelectrónica. Entonces, una de las cosas, bueno, cuando nos pidieron dar 3 charlas de por qué se investiga en microelectrónica, la idea era un poco desmitificar o mostrar. Mucha gente cuando oye hablar de microelectrónica piensa en los ordenadores, los microordenadores, o quizás ahora los teléfonos móviles, pero la tecnología microelectrónica permite, con el paso de los años, ha permitido a los técnicos, a los tecnólogos, tener un conocimiento de cómo manipular el silicio y otros materiales con técnicas sofisticadas que han permitido no solamente hacer los chips, los microprocesadores que van en los ordenadores y las memorias, que nosotros no nos dedicamos a eso porque no podemos seguir el ritmo de Estados Unidos con Intel o Taiwán o Corea o Japón, sino otras aplicaciones muy distintas. La semana pasada vieron cómo se utiliza la microelectrónica para construir los grandes detectores de partículas elementales que hay en el CERN, que funcionan gracias a la microelectrónica del silicio, si no, pues no se hubiera podido descubrir el bosón de Higgs, estará de moda. Esta segunda va a hablarnos de cómo con tecnología microelectrónica en silicio, usando grafeno, nuevos materiales, etcétera, la doctora lo explicará más tarde, podemos captar las señales que se producen en los nervios en general y en el cerebro en particular. Podemos leer las señales y también podemos intervenir en ellas. Y la del próximo día, la de la semana próxima, pues tratará de tecnologías para capturar energía, para poder sustituir, reemplazar las baterías pequeñitas de un teléfono, bueno, de una radio, de un reloj, por sistemas que capturen energía del entorno. Pero esta ya será la semana que viene. Entonces, la doctora Rosa Villa, que se dedica a microelectrónica, es doctora en medicina. Ella estudió medicina en la Universidad de Barcelona y luego comenzó un doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona en las primeras interfaces neurales que había entonces, que eran implantes cocleares, que hoy en día ya, bueno, es una línea de investigación que nosotros en el centro hemos abandonado porque ya es un producto maduro, comercialmente maduro, y allí pues ya son las empresas las que han sustituido la investigación básica. Entonces, pues ella, claro, como todos los investigadores, va evolucionando en diferentes aplicaciones, y ahora en este momento dirige el grupo de aplicaciones biomédicas del Centro Nacional de Microelectrónica. En el CNM, es el acrónimo del centro, hay 10 grupos de investigación y ella dirige el que se llama Aplicaciones Biomédicas. Sí. Y bueno, pues es un grupo multidisciplinar. Hay en el grupo pues doctores, o sea, en medicina, médicos, tiene físicos, biólogos, ingenieros informáticos, en fin, porque es una disciplina muy multidisciplinar, porque tienen el desarrollo de las interfaces, construirlas realmente, la relación con la biología, con el cuerpo, el análisis de los datos de las señales eléctricas que recogen de los nervios, en fin, requiere un equipo muy multidisciplinar. También, como no podía ser de otra manera, ahora ya están incorporando la nanotecnología, la nanoelectrónica en sus sensores. Y ya nos contará cómo están mejorando, dando un salto notable en las prestaciones mediante el uso de grafeno.
Ella ha llevado diferentes proyectos nacionales y europeos relacionados con dispositivos biomédicos. Las gafas que ya no me da el brazo. Que me faltaba una mano para... entonces, bueno, pues como me ha comentado, pues la formación que tiene tanto en medicina como por formación básica como en microelectrónica, por experiencia, pues le ha permitido el poder abordar estos proyectos de base microelectrónica, pero con aplicación clínica. Ella colabora con grupos de médicos aquí en Barcelona, es parte de lo que se llama la red Ciber BBN, que es una red de centros de biomedicina, y su grupo es parte de esta red. Y en el momento actual su línea de investigación está centrada en las interfaces neurales, que es lo que nos va a contar hoy, y también en otra tecnología que esta hoy no nos la contará, pero luego si alguien tiene interés, pues durante el turno de preguntas pueden comentarle, que es lo que se llama Organ on a Chip, que es coger un chip de silicio, hacer microcanales para poder aportar nutrientes y sobre esa plataforma hacer crecer células de algún tipo del cuerpo humano. Ella en particular está trabajando en hígado, entonces allí hacen crecer células de hígado y entonces tienen lo que llaman un hígado en un chip. Hombre, no es un hígado porque son unos miles de células. Sí, es un hígado mínimo, pero que reproduce el funcionamiento del hígado y que como aplicación, por ejemplo, más relevante hoy en día es la prueba de hepatotoxicidad de medicamentos nuevos que se están desarrollando. Porque ahora, para probar los medicamentos, antes de pasar a la fase en humanos, hay que descartar que no sean dañinos, y esto se prueba en animales, y bueno, pues ahora estamos en una época que se intenta minimizar el daño a animales, y entonces esto simplemente con cultivos celulares podemos probar el medicamento, ver si produce el hígado toxinas, si está respondiendo de manera a la defensiva, y de esta forma saber que ese medicamento no es bueno para las personas. Y esto permite hacer pues un cribado inicial muy importante, ahorrar mucho dinero y también ahorrar daño a animales. Esto ya digo, es la otra línea que tiene, que hoy no tratará de esto, pero si alguien quiere luego puede preguntar. Entonces ya sin más preámbulo ya le cedo la palabra a la doctora Rosa Villa y comienza su... ¿Ahora se me oye desde aquí? ¿Sí? Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por haber venido. Una tarde que hoy ha empezado casi el verano, ¿no? Aquí en Barcelona. Y gracias por haber venido y que el tema este os sea de interés, ¿no? Porque es un tema quizás un poco aquí raro. Como ha dicho antes Manolo Lozano, pues es uno de los temas que estamos llevando, una parcela del tema que estamos llevando en el Centro Nacional de Microelectrónica, y es lo que lo va a contar. Entonces, espero ser amena, pero quizás seráis más amenos si me interrumpís, y si algún tema queréis lo vamos contando a la vez que yo voy comentando la conferencia. Para centrarnos, porque interfaces neurales pueden ser muchas, ¿no? Como antes ha contado Lozano, hay unas interfaces que podrían ser los implantes cocleares, es decir, de poner un sensor en la cóclea o un electrodo para estimular el oído para los sordos totales, para poder volver a escuchar, ¿no? Y volver a la audición. Pero nos vamos a centrar precisamente en este tipo de implantes a nivel cerebral. Estas noticias, tetrapléjico controla una mano y tal, salen cada poco en un periódico. Este estaba del marzo del año pasado y estuve buscando de este año porque siempre salen. Es decir, cada poco sale una diciendo y un tetrapléjico empieza a andar y un no sé qué y tal. Bueno, y al final nada. Bueno, pues este es el único caso que hay en el mundo que está implantado actualmente y que lo que consiguen es esto. A este señor, a Matthews, le han puesto un electrodo en el cerebro, implantado dentro del cerebro, que va a un ordenador
y que de esto el ordenador envía las señales a una mano suya para que pueda él, pensando, pueda mover ese brazo, ¿no? Él lo pueda pensar. Entonces, este paciente se cayó de una bicicleta, se hizo la típica fractura a nivel cervical, quedó tetrapléjico y con este implante él ha conseguido poder comer. Por ejemplo, es capaz de comer con un proceso muy largo. Es decir, primero hay que implantarlo, luego hay que tenerlo durante un tiempo en educándolo lo que él piensa a un ordenador para saber lo que quiere hacer. Eso puede pasar unos 3 o 4 meses de que están reeducando con redes neurales, procesamientos de señales, cuál es la mejor señal, y después de esos meses le hacen la segunda intervención, que es la que le ponen 36 electrodos en el brazo para poder hacer unos gestos mínimos para poder comer. Entonces, este es el único caso mundial que hay en estos momentos aprobado por la FDA e implantado. Pero como os decía, de vez en cuando van saliendo. Este salió en el 2014, donde el paciente aquí lo único que hacía era, con su mente, lo que pensaba, mover un cursor. Que si tenía una pantalla de ordenador y decía para arriba, para abajo, y así ponía una frase, un párrafo mínimo, o lo podía mover hacia una especie de pequeño cursor que tenía, que podía mover 4 movimientos. Este lo sacaron, no sé si alguno seguía la serie de Anatomía de Grey, de unas series de esas famosas que hay muchas, pues lo sacaron. Este es no me acuerdo, Derek o algo así, se llamaba, era uno de los cirujanos famosos, que fue el que decía que es el mismo paciente, ¿eh? Porque en esta época toda esta intervención estuvo financiada por Obama como algo muy rompedor en Estados Unidos para mejorar todo lo que eran los procesos cerebrales y las discapacidades, ¿no? En el 2016 apareció en prensa también con mucho boom esta señora, que era lo mismo, pero que en vez de a un cursor ya iba hacia un brazo protésico. Es decir, que ya habían conseguido que de solo pensar a una pantalla, pues ya esa señora, pensando a través de un ordenador, podía mover un brazo robótico y le podía ayudar a llevar un vaso o una pajita a la boca, ¿no? Y actualmente, pues el señor que os he comentado ahora, que era ya con electrodos, que era su propio brazo el que él podía mover, ¿no? Entonces, vamos a hablar de este tipo de interfaces neuronales. Hay muchas a nivel de nervio periférico, a nivel de, eso ya os he dicho, a nivel de cóclea, pero vamos a hablar de estas que son cerebrales, a nivel del sistema nervioso central, sobre todo. Una pregunta, aprovechando, usted dijo que viniéramos, sí. El caso de Stephen Hawking, que acabó de fallecer ahora, no tiene nada que ver con esto. No, porque a él no le implantaron nada en el cerebro. A nadie se le ocurrió, sospecho, en aquella mente o cerebro, meterle algo dentro, ¿no? Él era, con pequeños gestos que todavía le quedaban, en los párpados, en algún gesto en la boca, tenía sensores que eran los que conducían pero siempre eran externos, nunca implantados, ¿eh? Nunca implantados. Sí, pero es ver cómo la tecnología puede ayudar en un caso de discapacidad que cada vez es mayor y que no se pueden comunicar, cómo puedes, aquí puede ser, dice, para lo que les puede ayudar a llevar esto, pues es mucho para ellos que están totalmente inmovilizados, ¿no? Bueno, pues todas estas interfaces constan de esto, ¿no? Más o menos ya habéis visto las fotos anteriores, la especie de florero que llevaban en la cabeza, que es el conector, que es esto de aquí más o menos, y que llevan un cable a la parte esta que es la que se implanta en el cerebro. Es como una chincheta que tiene como 200 microelectrodos que se implantan en el cerebro, en la zona motora, que registran la señal y esa señal es la que va al ordenador, ¿no? Entonces, esto es la típica interfase neuronal cuando hablamos de conexión con el cerebro a un sistema artificial, ¿no? Esta es la base de todo. Entonces es el estudio de las interfaces neurales, es la mejora de todas las tecnologías que sean necesarias para colocar dentro del cerebro para poder
restaurar las habilidades motoras o poder, la otra cosa más sencilla, saber cómo funciona el cerebro, que nadie sabe o se sabe muy poco de cómo funciona el cerebro, ¿no? Entonces, el problema que hay para estudiar el cerebro es que desde fuera el cerebro está muy protegido. Tenemos un casquete, unos hueso gordo, unas membranas, y estudiar el cerebro no es tan fácil como puede ser estudiar cualquier otro órgano, ¿no? Aparte de eso, de que es un órgano muy complejo, con una información que nadie sabe todavía muy bien cómo descifrarla, ¿no? Y lo que pasa es que no hay muchas herramientas para eso. Y conocer el cerebro... ¿Cómo se fija en una zona concreta del cerebro esa pieza? ¿Cómo se fija? Esa porque has visto que tiene como pinchos, como una chincheta se clava, directamente penetrantes, se llaman interfaces penetrantes. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ya veréis. Entonces, claro, nos interesa mucho estudiar el cerebro primero para conocerlo, para ver cómo funciona, saber actuar con él en caso de enfermedades y sobre todo enfermedades tipo Alzheimer, Parkinson, epilepsia, poder cómo actuar, no solo para discapacitados como antes, sino para conocer el cerebro. Entonces, a ese nivel, ¿qué tenemos hoy día? ¿Cómo estamos estudiando el cerebro? Entonces, se está estudiando con métodos que se dicen no invasivos o métodos invasivos, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a mover en este lado de aquí porque lo que nos interesa realmente es sacar las señales pequeñas del cerebro o zonas muy pequeñas del cerebro cómo actúan, ¿no? Entonces, para señales grandes, pues tenemos a veces electroencefalograma, que igual a mucha gente se le han hecho por problemas de sueño, de apneas o por trastornos de alguien que ha tenido alguna crisis convulsiva, o una resonancia magnética, etc. Pero estos son pruebas de imagen, estas de aquí, por ejemplo, pero son más a escalas grandes. Pero lo que nos interesa solo es saber cómo funciona, por ejemplo, un ataque de epilepsia, cómo empieza a generarse el foco, cómo se expande, cómo lo puedes evitar, ¿no? Y entonces, bueno, todas las técnicas de electroencefalogramas empezaron en el 24, tampoco es que haya pasado mucho, ¿no? Y el pionero en esto fue un médico psiquiatra alemán que, curiosamente, lo que quería enlazar con el final es que él tuvo una caída cuando estaba en la guerra, tuvo una caída y entonces se ve que su hermana tuvo el sentimiento de que le había pasado algo, entonces llamó y bueno. Entonces, él lo que quería era poder encontrar un sistema de telepatía, cómo funcionaba la telepatía y que el cerebro emitía ondas y por eso empezó a meter electrodos y ver que salían señales y fue el que empezó a hacer el electroencefalograma con la idea de que en un futuro se podía igual servir la telepatía, ¿no? Entonces hoy día lo que realmente tenemos es esto, para simplificar, el electroencefalograma que te pone en ese casco lleno de electrodos y con pasta que te deja el pelo guay. El eco, que se le llama, que te lo ponen ya encima de la corteza cerebral, que es este de aquí. Y este, por ejemplo, se utiliza en humanos, esto es un caso humano, para cuando quieren operar. Cuando quieren operar de un tumor en el cerebro, los tumores que además son muy agresivos, que la terapia con quimio no entra bien porque está muy protegido todo el cerebro para que entre la quimio. Entonces, cuando hay que extirpar una zona del cerebro, la única manera que hay para no dañar zonas como el habla o zonas fundamentales es meter una serie de electrodos, ir estimulando y diciendo, si ahora te estimulo aquí, ¿qué mueves? ¿Se te mueve la mano? ¿Ahora qué sientes? ¿No? Y entonces ponen electrodos manta, que se les llama, que son muy grandes, para ver qué zonas, para evitar el daño mínimo, ¿no? Que van a hacer a la hora de extraer, ¿no? Pero lo que más se usa es esta especie de aguja, que es donde se hacen todos los estudios en animales para clavar en el cerebro, para sacar señales, para estudiar todos los potenciales de acción, ¿no? Entonces, para sacar toda la información que hay en un cerebro, de aguja en aguja y de punto en punto, pues ya me diréis cuándo vamos a acabar, ¿no? No sé. Si a algún matemático se le ocurre, no sé, pero así por cuentas no sale, ¿no? Entonces, gracias a la microelectrónica se pudieron empezar a hacer sobre sustratos de silicio agujas que en vez de tener solo un punto, pues podían tener 6 puntos, 20 puntos, 200 puntos,
Y además, eso, podía sacar, son laterales, salían 20 puntos a la vez, podían salir muchas más señales solo con una sola aguja. O con técnicas de microelectrónica, como Manolo os ha contado antes, pues se pueden hacer incluso microestructuras, ¿no? Entonces puedes hacer que en vez de clavar una aguja, puedes clavar 4 agujas a la vez y cada una con 200 electrodos. Entonces el número de señales que sale es muchísimo más que cuando hasta ahora han estado estudiando o siguen estudiando con agujas que van clavando buscando siempre el punto que quieren medir, ¿no? O esta es la que anterior habéis visto, que están colocando en Estados Unidos, pues esta también está hecha con tecnología de microelectrónica de 200 electrodos, ¿no? Bueno, ¿y esto dónde se hace? Pues esto se hace, estas agujas se hacen en los centros de microelectrónica, como es el que estamos nosotros trabajando, y que tiene la mayor sala, o una de las salas más grandes de Europa o del sur de Europa para hacer procesos de microtecnología. La sala blanca, que se le dice que es una sala muy limpia en polvo, no en bacterias, sino en polvo, porque una gota de polvo en una oblea, cuando hacen esos tamaños tan pequeños, pues estropea toda la oblea, ¿no? Entonces, son salas muy limpias, muy caras de mantener, con mucho personal muy cualificado, ¿no? Y lo que se hace son esta especie de obleas, que se le llama, con muchos chips dentro, que son los que en teoría estáis acostumbrados a ver, que son los de Intel, que están en los móviles, en esto, han sacado un nuevo procesador basado pues, en tecnología de silicio, ¿no? Y estas tecnologías no solo han aportado nuevos móviles o nuevos ordenadores, sino que en medicina han provocado verdaderos cambios, ¿no? Por ejemplo, en el año 50 se puso el primer marcapaso en un niño. Y en ese marcapasos el niño tenía que ir con una especie de carrito de la compra con las baterías para poder estar con él. Y hoy día, en el 14, en el Hospital Clínico se implantó el primer marcapasos de la casa Medtronic, que es una especie de pastilla que se deja dentro del ventrículo y se transmiten las señales y lo puedes programar todo con un móvil. Es decir, que en estos años ha habido ese cambio gracias a las tecnologías de la microelectrónica. Otro caso es el de la sordera. También antes todo el mundo la broma, la trompeta, el procesador que llevaban aquí que les hacía mucho ruido, y hoy día pues los audífonos son prácticamente indetectables, ¿no? de la tecnología que se hace gracias a los microprocesamientos. Y lo que antes me comentabas. Entonces, ¿qué pasa con esas interfaces tan bonitas con microelectrodos que se penetran, que son como agujas que puedes hacer 200 por 10, que te salen un montón de señales, ¿no? Pues que se provoca un daño agudo. A nadie, bueno, sospecho que todos lo habéis pensado. ¿Qué pasa? Cuando esto lo clavas, ¿qué le pasa al cerebro cuando lo clavas? Pues que se provocan lesiones. Se provocan lesiones, hay pequeñas hemorragias. Y eso no es lo grave, eso da lo mismo, porque el cuerpo te hace una herida y te la curas. El problema es la cura. Cuando en el cerebro, como en cualquier otro sitio, te ponen algo que no es suyo, pues y más el cerebro dice, esto no es mío y yo no lo quiero. Entonces se provoca alrededor toda una reacción que se llama una reacción glial de macrófagos, células, bueno, de fibrosis, que aíslan totalmente el electrodo, ¿no? Entonces, si veis aquí con una imagen con inmuno, veis que es casi una cápsula de dedo, un guante de dedo, que sería como un guante de plástico que hay en el cerebro, ¿no? Y esto es más o menos el esquema de lo que pasa. En los astrocitos, las neuronas están todas felices, les pones una aguja de estas y ya empiezan a molestarse, empiezan los macrófagos a ir, y al final hacen una reacción glial. No solo es eso, sino que las neuronas sanas se largan. Y la zona de alrededor, ves que las neuronas se empiezan a ir por su lado. Tienen mucha movilidad las neuronas entonces. ¿Cómo? Tienen mucha movilidad las neuronas entonces. Sí, tiene la plasticidad. Entonces es una zona que es una zona cicatricial y que no gusta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con los anteriormente que os he enseñado, tanto al señor Matthews como a la señora, como al otro señor? Pues que esto solo dura 3 meses. Generalmente desde un implante de este tipo
el tiempo de que se saquen buenas señales son 3 meses. A partir de los 3 meses, esta reacción, ya tú envías una señal, o quieres registrar señales de muy baja intensidad, de microvoltios, y aquello ya no llega. Ves que al principio las detectas muy bien y luego ya no las detectas. Ya se va perdiendo la... a ver, para animaros un poco, ya que viene el fútbol, ahora estamos en época de fútbol, pues en el Mundial de Fútbol de anterior, de hace 4 años, fue en Brasil, ¿no? Entonces, nadie se enteró de esto. ¿Cómo se dice? Esto de salida, el chute de salida, los brasileños son, no sé, tú vives más cerca de ellos, pero son más, son chulos ellos, ¿no? Entonces querían ver que todos los avances de la tecnología serían capaces de hacer que alguien en una silla de ruedas, con un exoesqueleto y pensando, era capaz de levantarse y hacer el chute, ¿no? Entonces, el que llevó toda esta investigación fue un tal Nicolelis, que ha sido el pionero en interfaces neurales, en poner electrodos y en ver eso. Es decir, que el investigador era un top del área de interfaces. Lo que ocurrió, que es lo que nadie se explica, de que ya todo el mundo sabíamos que podía pasar, de que las señales las pudieras detectar o empezaran, ¿no? Bueno, pues el paciente que tenían empezó a que las señales iban mal, ¿no? Las señales iban mal después de haber estado 2 meses intentándole enseñar cómo levantarse él de la silla, todo el procesamiento, las redes, los ordenadores y tal, no empezaron a perderse las señales. Entonces optaron por meterle el casco un electroencefalograma normal y corriente detectando señales. Total que no se consiguió. Entonces, hubo un amago pero de imagen en la televisión, pero enseguida lo cortaron porque fracasó. Pero eso es lo que pasa. Es decir, por eso veis de vez en cuando en prensa que salen interfaces neuronales, un parapléjico ha recuperado no sé qué, luego se pierde, nadie vuelve a oír, al cabo de un año vuelve a salir, porque hay mucha investigación detrás, va habiendo avances, es decir, con microelectrónica pues puedes hacer electrodos más grandes, con muchos más número de electrodos, puedes ir, y todo el mundo quiere investigar en esto, pero nos tropezamos con la realidad biológica, que no le gusta para nada que le pongan estos clavos, ¿no? Una cosa a propósito, ¿en la vista también se puede Sí. hacer tipo de metodología? Sí. El implante cortical, hay el implante de vista, hay de varios, hay uno de retina, hay uno de nervio óptico y hay otro de área visual, ¿no? El de área visual es igual que el anterior, es igual, es decir, ponen unos electrodos de Utah, que se le llaman estos electrodos, para enviar a través de una cámara que capta el patrón, manda los destellos y los manda aquí. Hay otro que lo hace a nivel de nervio óptico y otro que es el más famoso, que es en retina, que ponen un implante en la retina y que también es una cámara que procesa los señales, envía estímulos. Ninguno ha tenido un éxito llamativo, ni el de retina ni el de cortes visual. Yo creo que el cerebro, la parte más amplia, se dedica a la vista, ¿no? Una de las partes más amplias. No, hay motora, está muy repartido. Está repartido, la motora es una de las... Y el otro problema, aparte de que os he contado, de que la biocompatibilidad, de que el cuerpo no le gusta que le metan algo, lo otro es que, bueno, mucha microelectrónica, tienes 200 electrodos, pero hay que sacar los cables. Y entonces, este es un implante visual. Este es un implante visual de una persona que perdió la visión y lleva el implante en la zona visual, detrás, y luego tienen que sacar los cables. Entonces, ¿alguno se los pondría? ¿No, verdad? Pues de entrada dices, pues no sé. Tengo que verme muy apurado porque esto es un inconveniente. Entonces, es un poco los dos retos que hay hoy día, es decir, la biocompatibilidad y la conectividad. ¿Cómo sacamos esas señales de electrodo a electrodo? Ya podemos decir que ponemos 200 electrodos, pero hay 200 cables y hay que comérselos. Algo habrá que hacer, ¿no?
Bueno, aquí tenéis un poco lo mismo, el mismo, para profundizar un poco más en el tema, el sustrato, que es rígido, el silicio, y el cerebro es un órgano que está como una especie de piscina, ¿no? Con un líquido cefalorraquídeo, y al andar o al darnos un golpe hay un poco de bamboleo. Entonces, si te ponen una especie de cuchillo, con un poquito de así estará siempre haciendo un poco de lesión, ¿no? Y esa lesión es la que todavía hace más fibrosis alrededor, ¿no? Entonces, el silicio ha ayudado mucho para estudios experimentales en agudo, en animal. Esto se utiliza muchísimo para estudios, para ver las distintas capas de la corteza cerebral, para llegar al todo. Se utiliza mucho, pero en crónico es inviable. Al cabo de un tiempo, pues ya veis lo que puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, el número de electrodos es otro problema. Pues cuanto más mejor, pero cuanto más mejor, conexiones. A ver, ¿dónde está el juego, no? Entonces vamos a pedir carta de los Reyes. Entonces, eso, como unos somos más de los Reyes Magos y otros son más de Santa Claus, aquí hay para todos, ¿no? Entonces, a nivel de sustrato, ¿qué nos gustaría? Pues que se adaptara muy bien al cerebro, que no hubiera que clavarlos, que estuviera más amigable con el cerebro, que fuera súper biocompatible, que no vinieran ahí todos los macrófagos y todos los glóbulos y tal ahí a atacarte, y que fuera estable a largo plazo, que no se fuera degenerando. En lo anterior no os he dicho, pero había unos puntitos negros, que era el propio silicio y platino que se va desintegrando alrededor, es decir, que no hay estabilidad. Y a nivel del electrodo, pues queríamos aumentar la señal, ¿no? Que hay mucho ruido, en el cerebro hay mucho ruido, y que las señales salieran más limpias, que fuera estable electroquímicamente, que te permita multiplexar, que en vez de sacar 200 cables pudieras hacer una multiplexación con las tecnologías que hay ahora y sacar un cable o dos. Y eso, y lo mismo, y muchos puntos activos para mapear, ¿no? Esas es un poco las cartas. Es una pregunta que... Sí. Supongo que no, por la magnitud de las intensidades de la corriente no debe ser aplicable, pero quiero decir, una forma menos invasiva sería una sonda magnética, porque en definitiva una corriente eléctrica al circular, como circula el cerebro, por los axones, por las sinapsis y esto, y químico-eléctrica, sí. Depende de cuándo llega y cuándo está transmitiendo. O sea, parece que una variación del campo magnético, si tuviéramos instrumentos sensibles para detectarla, no sería necesario entrar electrodos, sino por campos magnéticos y por detección. Pregunto. Sí, hay. Sí. Sí, en la primera transparencia he puesto que había un magnetoencefalograma. Sí, pero hace campo amplio. Tú no puedes ver realmente qué está pasando entre varias neuronas, no. Y puedes estimular por magnetismo también, sí. Y te estimulan, y entonces te estimulan a veces la zona motora y a veces te la dejan así, entonces tú no puedes mover la mano. Después de haber, se hace mucho. Y se utiliza a veces todo esto para pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular y les ha dejado paralizado un lado, el otro es muy dominante. Entonces, al hacer rehabilitación, el lado paralizado es muy tonto, no tal, y el otro domina demasiado. Entonces les hacen a veces estimulación magnética para inhibir el lado bueno, para que el otro pueda jugar más. Sí, en las recuperaciones, en la Guzmán, se hacen de este tipo. Es como los ojos vagos que te hacen entonces para... Más o menos, si te estimulan el otro porque... Sí. Bueno, pues entonces, a nivel del sustrato, pues hoy día, gracias a las técnicas microelectrónicas otra vez, pues no solo silicio, y el doctor Lozano lo sabe. En la sala blanca del CNM no solo entra silicio, sino entran también muchos materiales que son plásticos, flexibles, donde puedes hacer procesos microelectrónicos encima de ellos. Entonces dices, bueno, tenemos SU8, polimidas, parilenes y sorprendentemente seda. Es decir, hoy día la seda manipulada sirve como sustrato y puedes empezar a meter componentes activos, ¿no? Aquí tenéis el ejemplo de dos. Este es uno de poliamida, donde lo veis flexible, que se va adaptando muy bien a las curvaturas y que encima hay electrodos hechos con tecnología microelectrónica, no son electrodos, sino que son electrodos hechos con procesos microelectrónicos. O este de aquí, que tenía, pero no sé por qué, este se va deshaciendo, este está hecho de seda.
Pues al cabo de un tiempo solo queda el electrodo hecho de oro, pero el sustrato flexible va desapareciendo, ¿no? Entonces a veces también va bien, para esto crónico no, porque a veces se mueven, pero bueno, vemos que con tecnologías microelectrónicas, quizás la carta a los reyes era, pues empieza a funcionar, ¿no? Pero esto queda entonces adherido, grabado en el cerebro. Sí, es totalmente a las circunvoluciones cerebrales, es como una manta que la puedes meter encima de ella. Entonces, el sustrato desaparece y queda entonces... La puedes dejar, si la quieres dejar en crónico la puedes dejar, sí, sí. Y entonces me dirán, sí, pero es que los otros eran penetrantes, ¿no? Y aquí hay trampa, porque... Pues si hacemos agujas con este tipo de sustratos flexibles, hacemos una pequeña trampa. Entonces, son agujas que son tan flexibles que haces soplas y son imposible clavarlas, ¿no? Pero se les hace... Luego os lo enseño. Lo que hacemos es que con procesos químicos, por la parte de atrás se le pone azúcares, un azúcar diluido, ¿no? Y se solidifica y se queda rígido. Entonces tú lo clavas porque es rígido y luego el azúcar o la dextrosa en aquel momento se va perdiendo y se vuelve flexible. Entonces solo te deja hacer un par de intentos porque luego ya... se empieza a disolver la maltosa, hay varios eso. Entonces también se puede hacer penetrantes con sustratos flexibles. Es decir, que el sustrato flexible con tecnologías microelectrónicas nos ha dejado una carta a los reyes más o menos bien hecha, ¿no? Pero nos quedaba la otra parte, ¿qué hacemos con los electrodos, ¿no? Si queríamos aumentar la señal, que sea electroquímicamente estable, que nos permita multiplexar, porque un electrodo solo no nos permite y tal. Y apareció hace unos años el grafeno, que todo el mundo ha oído, solo por los periódicos, y está hasta arriba, de que el grafeno le va a salvar la vida, es el... qué burrada se oí el otro día. Es el material de Dios, o algo así, ¿no? Y yo, wow, no lo sabía, ¿no? Pero bueno, oyes mucho del grafeno y no sabes hasta que la gente en la calle dice, pero bueno, ¿y aquí las aplicaciones dónde están, no? Pues realmente por el grafeno se apostó y en un foro económico mundial salieron las 10 tecnologías emergentes del 2006. Como veréis, muchas de ellas realmente sí son las que están hoy día los coches autónomos, el órgano a chip que os ha contado antes Lozano, la optogenética, los sensores del Internet de las cosas, y uno de ellos eran los materiales 2D, ¿no? Que los materiales 2D y era el grafeno, ¿no? Entonces, ¿qué es el grafeno? Sospecho que igual muchos de aquí sois del área del CSIC, el grafeno es un material que se descubrió, que es artificial, por así decirlo, se descubrió en el 2004 por Jaime y Novoselov y les dieron el premio Nobel en el 2010. El Novoselov, 36 años, muy jovencito, y el Jaime era su director de tesis. Era el director de tesis, eran rusos, se fueron a Manchester y ahí fue cuando sacaron lo del grafeno. Y el grafeno no es otra cosa que el grafito, que es lo de la punta de los lapiceros, el polvillo de la punta de los lapiceros, que con mucha paciencia y con un celo fueron haciendo así hasta que consiguieron solo una monocapa de átomos de carbono hexagonal, solo una capa. Y esa capa tiene unas propiedades muy buenas, conduce muy bien la electricidad, es totalmente biocompatible, son los carbonos. Aquí están algunas, ¿no? Es transparente total, permite las tecnologías hechas con sala blanca, lo mismo que os contaba antes de los polímeros, tiene mucha movilidad, tiene muy bajo ruido, y lo que tenía preparado para quizás cambiaros un poco de voz o despertaros un poco es una de mi grupo. A ver. ¿El grafito este es el mismo material que se emplea en las raquetas de deporte, tenis, pádel y demás? Porque yo practico de grafito, ya cuando empezó el grafito yo conocía la de madera. Yo creo que no es el mismo grafito que hablamos del de las minas, es otro se le llama grafito. Fibra de carbono. Es fibra de carbono. No soy experto en materiales, pero la fibra de carbono, ahí lo que es parecido a la fibra de vidrio,
son láminas de tela hechas con carbono, pero no tiene solo un átomo de grosor, sino que es grueso, y eso se va poniendo con un epoxi, un material epoxídico. Entonces, al final lo que tenemos es una mezcla del epoxi con... Sí, claro, tiene un porcentaje de grafito, pero no es grafito puro. Exacto. Claro, no, Yo creo que sí, yo pienso que la fibra de carbono es... Sí, es un problema de marketing que lo han... Sí. Yo sabía que no tenía solo grafito. Y hoy día hay mucho grafeno incorporado en muchas cosas, pero el grafeno monocapa no es fácil, porque uno de los grandes problemas del grafeno es que no se puede hacer a nivel de gran producción industrial. Es decir, generalmente se hace trocitos muy pequeños, y a nivel de producción industrial no está conseguido, y ese es uno de los problemas por los que no está saliendo tantas aplicaciones. Bueno, pues para cambiar la voz, quizás aquí os van a contar un poco otra vez el grafeno, y ya quizás se os... No sé si la voz está muy alta o si no se va a estar. Hola amigos, hoy en Bricociencia vamos a hacer algo fácil, divertido y para toda la familia. Sabemos que tenéis muchas inquietudes y que os encantaría tener un material que fuera fantástico, que condujera la electricidad, que fuera más duro que el diamante y que pesara menos que una pluma. Bueno, pues ese material existe y se llama grafeno. Pero es que además este material es transparente, así que si lo pudiéramos ver tendría una estructura parecida a esta, una red de pescadores, pero con mallado hexagonal, y cada uno de los puntos es un átomo de carbono. Bueno, pues hoy os vamos a explicar cómo podéis hacer en casa una monocapa de grafeno del grosor de un átomo. Y para ello vamos a necesitar utensilios que tenemos todos en casa, como celo, carbón y un horno. Bueno, pues vamos con ello, ¿no? Lo primero de todo, nos vamos a la típica mina que tenemos todos en el sótano de casa y cogemos un poquito de carbón y lo prensamos fuerte con las manos, más o menos 750 toneladas de fuerza. Bueno, y nos queda así de prensado. Y esto lo metemos en el típico horno que tenemos todos en casa, que calienta unos 2000-3000 grados. Bueno, y de ahí nos sale el grafito perolítico, parecido al de las minas de los lápices, pero con mucha más calidad. Y ahora cogemos el celo y vamos quitando capita a capita del grafito, porque está compuesto de láminas de grafeno, hasta obtener una única lámina del grosor de un átomo. Y ya lo tenemos. Pero bueno, hay otros métodos para conseguir grafeno, el llamado deposición química de vapor. Para ello necesitaremos una lámina de cobre, la podéis sacar de las tuberías de casa. Y aparte necesitaremos también una fuente de carbono, el metano. Ese es fácil, el gas de los pedos. Y todo ello lo tendremos que meter dentro de un horno especial, que en nuestro caso está en la sala blanca, que sabemos que tenéis todos montada una en la guardilla de casa. Y el único inconveniente es que hay que vestirse así, y da una pereza tremenda. Pero aquí tenemos el horno y aquí es donde crecemos el grafeno. Pues ya lo tenemos sobre el cobre, ahora solo hace falta transferirlo sobre la superficie que queramos y utilizarlo en la aplicación que más nos guste. Bueno, ya lo habéis visto, fácil, sencillo y para toda la familia. Ahora, en sucesivos programas os explicaremos cómo utilizar esa lámina de grafeno para diferentes aplicaciones, como las pantallas de móvil flexibles, aviones que vuelan más ligeros o sensores implantables. Y si nos queda un poquito de tiempo, os enseñaremos a hacer una glorieta de madera talando una secuoya, la típica que tenéis en el jardín, con un cuchillo de cocina. Fácil, fácil. Nos vemos la semana que viene. Bueno, pues esta es Eli Prat, es una integrante del grupo, que es química ella, y lleva la que realmente hace crecer el grafeno en el equipo que habéis visto y transferirlo a los sustratos que queremos, en este caso los flexibles. Bueno, pues esta es nuestra aproximación del grupo, que con los dispositivos que tenemos hoy día y las tecnologías de sustratos y de electrodos y con estos materiales, pues vamos a intentar mejorar interfaces neurales, ya sea para registro de señal, para estimulación o para hacer sensores para estimular el cerebro, ¿no? Esa es la idea.
Todo esto viene financiado por la Comisión Europea y sobre todo por un gran proyecto que igual también habéis oído hablar, los flagships. Los flagships son proyectos de la Comisión Europea que no duran los habitualmente como duran 3 años más o menos, sino que dura 10 años. Durante 10 años hubo una convocatoria que se vio que a veces cuando se piden proyectos duran un tiempo, muy bien, se empieza a trabajar y luego se mueren, ¿no? Entonces, para tirar adelante ciertas líneas que se creían fundamentales para los próximos años, se creó la comisión, los flagships que se le llamaba. Entonces, de varias ideas que surgieron, ganaron 2 flagships, que son los que durante 10 años se está apostando mucho. Hay como 1000 investigadores solo en este tema de flagship de grafeno en toda Europa y actualmente faltan 4 años para que acabe. Entonces, ahora hay un poco de nervios porque las aplicaciones del grafeno no acaban de verse ni en energía, ni en potencia, ni en aplicaciones médicas, ¿no? Pero bueno, es lógico, se descubrió en el 2004 y tampoco es que haya pasado tanto tiempo, ¿no? Y además salen muchas propiedades emergentes que no se esperaban, ¿no? Entonces estamos precisamente en esos 2 proyectos, el Graphene Flagship y en otro proyecto de la Comisión Europea también para sobre todo hacer interfaces para gente que tiene discapacidad en el habla y que pueda volver a recuperar el habla, pero bueno. Y entonces es lo que hacemos en el CNM, la lámina de cobre para crecer el grafeno, lo transferimos a unas agujas, hacemos toda la electrónica para modular la señal y luego le hacemos las experimentales. Generalmente en el CNM no hay ni ratas, ni bacterias, ni células, no nos dejan nada, ¿no? Entonces, todas las experimentales las hacemos en centros cualificados para llevar experimentación animal y en este caso es con el IDIVAP, que es un centro de investigación cerca del Hospital Clínica. Y aquí os he puesto algunos de los que están trabajando para que veáis la Eli que antes os he presentado, que es química, el Xavi que es físico, el Antón que es ingeniero electrónico, el Eduard que es de nanociencia y nanotecnología, y bueno, y así podía sacar varios del grupo que están trabajando en este tema, que es muy multidisciplinar, es decir, tiene tanta importancia un ingeniero como un químico, como un experto en materiales, ¿no? Y entonces estos son lo que estamos haciendo ahora. Pues sí que lo he hecho. Lo que hemos visto, que el grafeno como electrodo, como una monocapa solo, no tiene ninguna ventaja, pero ninguna ventaja respecto al oro, a la plata, al platino, ninguna ventaja. Lo que sí que tiene ventaja es cuando al grafeno lo hacemos en un transistor. Cuando lo convertimos en un transistor es un elemento activo en el sitio donde se está registrando la señal. Cosa que con los electrodos que hay no se puede hacer, ¿no? Porque el electrodo tiene otra estructura, que solo es un voltaje que cambia, pasa por un hilo hasta un amplificador que está fuera, ¿no? Y durante todo ese camino se pierde señal, hay interferencia. En cambio, si es un transistor, que es la parte activa, es aquí donde se detecta la señal y ya sale toda la señal perfecta en el sitio de registro, ¿no? Entonces, esto... Porque los conductores son metálicos, el oro tal, y este grafeno no es metal, o si es un metal. No es un metal, pero se comporta como tal. Y conduce muy rápido, mucho mejor. Ahí está su esto, que es mejor que un metal para conducir la electricidad, el calor, es transparente, es flexible, ahí está. Sí. Y entonces estas son las interfaces que hemos hecho ahí en el CNM. Esto es una oblea donde vas depositando todas las partes de flexibles y el grafeno alrededor, que está en todo esto, donde se ve, bueno, aquí no se ve, es que el grafeno no se ve, es muy difícil, a veces no sabía cómo esto. Lo que sí que os he traído es para que vierais lo que es una oblea. No sé si alguien había visto obleas donde se hacen los típicos chips. Yo la conferencia anterior, el único que una oblea o unos circuitos sí. Pues esto es una oblea. Esto es una oblea que es silicio prensado, lo mismo que ha hecho la Eli de prensar, pues esto es silicio, tierra, ¿no? Arena de la playa bien prensada, que esto es una oblea de silicio, ¿no? En la conferencia anterior hablaron mucho de que este era el elemento que había más abundante. Cuando se hacen los procesos microelectrónicos, no sé si lo veréis a trasluz,
Si me ven hacer esto con las manos me pueden matar, pero estas son malas. Donde aquí hay una estructura, no sé si lo veis, si voy viendo esto, que son los chips, que luego los cortan y cada uno de ellos los ponen en un procesador, ¿no? Y esta es esa oblea que veis ahí, más o menos, donde hay las microagujas, donde se pone el grafeno, donde están la parte de los electrodos, ¿no? Y esta es, una de ellas está levantada porque os la quería enseñar lo flexible que es, ¿no? Soplas y se te va, se te pierden, hasta que las vuelves a coger te cuesta, ¿no? Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo. Estas son unas pruebas ya con ratas, las ratas que hacemos, como veis. Aquí veis una que he intentado pintarle esto porque ni se ve, no se ve ni el grafeno. La zona donde van detectando los puntos aquí y donde veis las señales son realmente buenas con grafeno. Pero sobre todo, bueno, ya nos quería explicar porque la gracia que tiene es que no hay deriva en los electrodos se comportan siempre perfectos. Aquí veis las señales, esto es una señal de grafeno. Estas son unas señales con otros tipos de electrodos donde veis que hay deriva, donde veis que hay mucho artefacto. En cambio con grafeno la señal es súper limpia siempre y no hay derivas ni nada. Y esto es lo que, por ejemplo, uno de los resultados que han salido ya con grafeno. Entonces, al tener esa señal tan buena, y te permite hacer un registro en un amplio rango de frecuencias, muy amplio. Y entonces se pueden detectar cosas cerebrales que hasta ahora en los hospitales no se podían detectar. Solo se podían detectar a nivel experimental con electrodos de cloruro de plata y que era un lío. Y son señales de ondas lentas que se les llama. Entonces, con el electrodo, veis esta imagen de aquí. Esto es lo que vemos, aquí no está en movimiento, pero esto es una onda que va progresando y aquí con el grafeno lo va detectando perfectamente. Con un electrodo nota que empieza una onda, pero se pierde enseguida, ¿no? Entonces, estas ondas que se llaman cortical spring depression son ondas que son fundamentales en el cerebro, es que empieza como una ola o una tormenta eléctrica que les llaman, que empiezan de la parte de atrás hacia la parte de adelante, donde se produce una despolarización de todas las neuronas, ¿no? Entonces, y eso ocurre en la migraña. Entonces, los nuevos fármacos están haciendo estudios en animales con electrodos de grafeno para ver cómo pueden parar esta onda, que es la que va a provocar la migraña. No solo es eso, sino que este tipo de onda en el paciente que está neurocrítico, que está en las unidades de cuidados intensivos por un trauma, por un accidente vascular, cuando empiezan estas ondas, el pronóstico empeora muchísimo y no las pueden detectar. Entonces, ahora se pueden empezar a detectar. Entonces, una de las aplicaciones de grafeno que nadie se las esperaba es que puede dar una herramienta muy buena para estudiar ciertas ondas cerebrales que hasta ahora no se podían, ¿no? Porque no solo como interfase, que es más biocompatible, que es flexible, que sale mejor la señal, sino que encima coge un amplio rango de frecuencias que hasta ahora no se veía. Y como cogen más frecuencias, no sabemos qué frecuencias más hasta ahora no se habían visto y van a ser necesarias para el día de mañana cuando un paciente tengan que hacer una trepanación, ya pongan el electrodo directamente, ¿no? No sabemos si va a ser así. Entonces, esto era otro vídeo, no sé si estáis cambiados, de que se presentó en el Mobile de hace 2 años, donde se hablaba... Bueno, no tiene sonido, ¿eh? Esta era una explicación en el Mobile donde había un stand solo de grafeno, donde muchas aplicaciones, ¿no? Tanto fotovoltaicas como de energía, y había este que estaba de aplicaciones bio, y entonces lo que os he contado ahora más o menos es aquí un poco lo refleja, ¿no? Un electrodo hecho de grafeno, cómo es la forma del electrodo, cómo se implanta en este caso en una ratita, y para qué te serviría poder tener un implante crónico. No solo para mover, como hemos visto en el primer caso, una extremidad, por lo complejo que es luego toda la parte mecánica de poder mover, sino que te puede servir para la gente, por ejemplo, que tiene problemas con la epilepsia, ¿no? Que tiene muchos brotes de epilepsia y son difíciles de controlar, porque además no les avisa, a veces no les avisa a tiempo, y entonces si tú tuvieras un electrodo implantado que fuera muy
biocompatible y que registrara muy bien la señal, en el momento que se empiezan a detectar, que empiezan a aparecer ondas diferentes a las habituales cerebrales, podría dar una señal de alarma a tu móvil o al móvil de tu compañera, madre o al médico o a algún sitio, ¿no? Entonces este vídeo cuenta un poco esta parte, que ya es casi una realidad. Es decir, esto es lo que ya empieza lo mismo que os he contado de ondas diferentes por amplitud. Pues aquí es en el caso de epilepsia para implantes crónicos, fácil, porque eso es fácil. Lo que es más difícil es que para un tetrapléjico le hagas toda la parte de análisis de señal y se puede levantar de una silla, ¿no? Bueno, no sé si ha visto mucho, estaba cortado, me ha parecido, pero bueno, es igual. Y nada, ya con esto ya acabo. Quizás sea una idea loca lo de hacer implantes cerebrales e interfaces neurales, pero locos como nosotros hay muchos, y entre ellos está el famoso Elon Musk, que aparte de dedicarse a ser multimillonario y tener el Tesla y mandar una urbanización en Marte o mandar algo a Marte o algo así últimamente, pues su gran empresa últimamente es está creando una empresa de interfaces neuronales, porque él cree que hay que conectarse, es decir, lo quería conectar con el señor alemán del principio de la telepatía, que él cree que se pueden sacar ondas y se puede, bueno, pues su gran empresa es Neuralink, que la creó en el 2016, está reclutando investigadores por todo el mundo, nos han llegado a veces sus ofertas de trabajo y es envidiable, 2 años en California, no sé qué, pero todo hermetismo y por lo que pide es muchísimo, es decir, yo diría que incluso nosotros que estamos en este campo no llegamos a cubrir ni la mitad de las expectativas de una oferta suya de incluso tecnólogos, no es muy alto el nivel. Pero no solo es él, sino que Facebook también está en el mismo tema, porque cree que es mucho más rápido escribir pensando que escribir con las manos. No sé, ves a los jóvenes y dices, pues no lo sé, no lo sé, yo sí, seguro. Pero los jóvenes hoy van muy día, pues también ha montado una empresa para desarrollar interfaces neurales. El gobierno de Estados Unidos, la gran apuesta de estos 2 últimos años también ha sido el desarrollar más interfaces neurales para un conocimiento mejor del cerebro. Y ya está, nada más. Solo también quería agradecer a todos los que estamos trabajando en esto, que no solo somos nosotros los del CNM, sino que son los del IDIVAP, los del ICN2, que sin la unión conjunta entre todos no hubiera salido nada. Y nada, y agradeceros a vosotros también el estar aquí y quizás aprender un poquito de lo que son las interfaces corticales y lo que es un poquito el grafeno, ¿vale? A ver, primero. Una curiosidad.